En términos morales, el bien se trata de algo hacia lo que nos enderezamos, como eso que es nuestro propio acabamiento, como es estar niquelados. Un acabamiento que no es terminal, no es muerte, sino éxtasis. Al menos así sería en su concepción ideal. Ese fin o ese bien ya no será medio para otra cosa, ya no será un peldaño, y la satisfacción que aporta, además, ya no será la del alivio, de la meta cumplida, el deber hecho a tiempo, ese paso sin el cual no podríamos empezar lo que verdaderamente nos gusta, ese trámite por el que tenemos que pasar para iniciar un segundo, tercero, cuarto paso, etcétera. Es decir, no es una carrera de obstáculos, sino que será, en términos lacanianos, ese fin o bien último, pues deseo genuino y no deseo edípico, goce genuino, goce extático. Pero además ese deseo puro será en el hombre deseo comunitario, por lo que en el horizonte de su plenitud se hallará su encuentro con los otros. Entonces, como en Platón, la ciencia de ese bien será la política. La ciencia, según la traducción que hagamos, la ciencia o el saber o la disciplina, para que no dé lugar a malentendidos terminológicos, sería la política. Y la política, como en Platón, es como la ciencia, la disciplina, el saber supremo, el más importante, solo que a diferencia de Platón, no va a buscar una verdad de tipo demostrativo, puesto que se va haciendo en la propia experiencia y en el propio hacer. Pero además ese deseo puro que comentamos, que es un deseo comunitario, pero no una dependencia, tipo una servidumbre o tipo estar a merced de los caprichos del otro, ese éxtasis, que a veces llamamos felicidad, puede cobrar diferentes aspectos según es nuestra forma de serenarnos y no hallamos serenidad de igual modo cuando, aquejados por la enfermedad y por el dolor, nos relajamos en la suavidad de su cese, sin más pedir, que cuando en circunstancias más favorables lo hacemos en el ejercicio de nuestras aficiones más genuinas. En ellas somos a pleno pulmón, sin necesidad alguna de demostrar algo así como el goce del ser ni el ser en sí mismo, es decir, en todo su ser. No hace falta demostrar el ser o el goce, ¿verdad? Por eso que no es al modo de las matemáticas, que ejercemos el conocimiento y la prudencia política y ética que forman un todo, tanto en Platón como en Aristóteles, ¿verdad? Ni las riquezas ni los honores albergan la serenidad del gozoso ser en plenitud, por más variado que pueda ser el talante, el temperamento o las ambiciones de cada uno. De nuevo, en un punto, Aristóteles se acerca y se aleja de Platón. Lo que depende, como dijera Dante, de la escalera de otro, es en algún tramo al menos duro y áspero. Mientras que algo así, como el ejercicio de la contemplación, el juego, el entretenernos en nuestras aficiones, no sé si estaría bien dicho entretenernos, el dedicarnos con un cierto mimo y belleza a las aficiones, puede ser el sumo bien, en tanto que ha de ser algo propio y difícilmente arrebatable ese sumo bien. Esa contemplación, que con ayuda del discurso hermenéutico podríamos tildar de interpretación, es en Aristóteles, tal vez a diferencia de Platón, no estaría segura, principio en sí mismo de transformación, de cambio. Creo que en Aristóteles interpretar
lleva en sí como el motor de la transformación, o es casi como lo mismo, como si dijéramos, ¿no? El caso es que la ética aristotélica es la zona de este filósofo, del Estagirita, que le decían, que da cuenta de su innovación ontológica, y por eso, y no solo por promover la buena vida, se hace tan relevante en la historia del pensamiento filosófico. De hecho, Aristóteles remueve, aún discretamente, lo que la ciencia representa en el conjunto de la vida humana. Solo comprendiendo que Aristóteles, aun deseando para la ciencia la misma gran verdad que Platón, a saber, la verdad eterna, universal y necesaria, ve en la ciencia, en el saber, un hacer genuinamente humano. Y genuinamente humano en determinadas circunstancias que ahora diríamos son muy particulares, ¿no? Como es la libertad inclusive del trabajo, y como es, bueno, pues como un poco indicábamos, el tiempo y la posibilidad de la dedicación a las aficiones. Porque, claro, la ciencia, la filosofía, el arte, era tenido en Grecia no como un trabajo, sino siempre como un placer, como una afición, vamos a decir como una afición, que como que conecta, como que está ahí, como en la conjunción de lo que es placentero y de lo que exige una disciplina también, digamos. De lo que es acción propia, pero al mismo tiempo también es algo sereno, es una acción que nos otorga quietud, ¿verdad? Y serenidad. Bien, como decía, para Aristóteles, la ciencia, el arte, también la filosofía, es un hacer genuinamente humano. Entonces podremos comprender nada más, yo creo, su argumento contra la trascendencia o contra esa especie de retirada a las alturas de las ideas, de las formas, de las esencias, de ese eidos que permite percibir clasificando, ordenando, distinguiendo, identificando, reconociendo como esta cosa y no la otra. Solo podemos entender, a mi gusto, esa crítica o esa originalidad que podría ponerse al menos a la altura de Platón, si leemos su ontología como inspirada también por ciertos ejemplos de su filosofía moral, de su reflexión en el plano moral. Porque en el plano moral se nos hace claro y patente que no puede haber una idea de bien, dice él, de bien en el sentido moral, no de bien en el sentido del ser o de la verdad. En el sentido del fin, ¿no? Propio de cada uno. En el plano moral no puede haber una idea de bien, o lo que es lo mismo, decimos, no puede haber una idea de fin, de plenitud, una forma, una esencia que pueda aplicarse así de forma eterna, universal, a todo objeto que cayera bajo la calificación de bueno, porque cada cosa es buena a su modo, a muy diferente modo. De hecho, si las cosas no fueran buenas o cumplieran con el bien de forma distinta, de forma diferente cada una de ellas, pues sería mal, estaría mal. Sería como si planificamos la cosecha y solo plantamos patatas. O sería como si el corazón funcionara igual que el pulmón, o hiciera lo mismo, o sirviera a lo mismo. En este sentido es como que se me ocurre ahora esa comparación con el plano económico, aunque está muy, muy lejano, ¿no? El bien o el fin aristotélico con esa transposición que se suele hacer del bien o del valor económico. Sin embargo, en este punto concreto yo creo que sí nos puede facilitar la comprensión, pues entender que no podemos reunir bajo una idea, esencia, o que no podemos acordar una definición general de lo que es el bien o de lo que es bueno o cumple bien con el bien,
porque si todas las cosas cumplieran con el bien de la misma manera, entonces estaríamos en disposición de hablar, por ejemplo, de un valor de cambio, pero no de un valor de uso. Es decir, todo sería pues como el dinero, ¿no? Y nada sería como las cosas que puede comprar el dinero. Entonces es como que el bien de la mesa tiene que ser otro que el bien de la silla, aunque sea para mí, ¿no? Y también en cada cual su bien va a ir por unos derroteros diferentes que el bien de otro, pues por sus propios gustos, aficiones diferenciales, pero menos mal, porque si no tampoco en comunidad nos podríamos servir los unos a los otros, ¿no? O completar o de alguna manera tener algo que intercambiar. Entonces, no puede haber una esencia que nos permita reconocer el bien definido de la misma manera en cada cosa diversa. Porque el bien, el fin, la plenitud de cada cosa depende no solo, y como ya lo viera el pitagorismo, no solo de su esencia inmóvil y de la dialéctica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que les propia, sino también del atractor cambiante por el que las clasificaciones son móviles. Esto es súper importante. Aquí está el núcleo ontológico innovador de Aristóteles. Las clasificaciones son móviles. Y así nuestra capacidad de clasificar y, en definitiva, de conceptuar la experiencia, que tiene que enderezarse pues según sepamos variar el criterio de la clasificación, en virtud de que, en virtud de aquello que deseamos como bien propio o como bien asimismo de nuestra comunidad, sea esta una comunidad política o sea una comunidad, una institución de pensamiento, una disciplina concreta, una ciencia concreta. Conviene entonces reunir bajo un mismo prisma y hay dos las verduras verde oscuro, si queremos una dieta rica en vitamina D y en hierro. Pues para ese menester no es tan importante su carácter de flor o de fruto o de hoja. Y así pues reuniremos brócolis, pimientos verdes y espinacas, por ejemplo, ¿no? Bajo una misma categoría, porque lo estamos haciendo desde el punto de vista de la nutrición. Y así, pues bajo una misma forma o idea platónica, no autónoma, si queremos, o sustancia segunda. Idea esta que no estará, sin embargo, apartada de las cosas singulares. Ni les dará, por tanto, una determinación fija. Esto es súper importante en Aristóteles. Aristóteles sigue hablando de la esencia, igual que Platón. Yo creo que en realidad y en el fondo dicen lo mismo, pero sí que es cierto que Platón insiste más en la identidad y el reconocimiento como principio mínimo del ser óntico y del ser, por tanto, cada cosa lo que es. Como que Platón se fija más en la identidad, quizá, o en la mismidad, o en el arjé, incluso, si queremos. Y Aristóteles, así como Platón, tiene esa idea de bien, sobre todo en el sentido ontológico, pero que va a comprometer también otras realidades como la política moral. Pero esa idea de bien que hace de arjé claramente, y sin embargo, pues en Aristóteles el arjé, pues varía. Como que en algunos discursos suyos parece que el arjé es el cambio mismo, porque la fisis tiene algo eterno, que no busca en otro sitio, que no abstrae del cambio o no lo arrebata el cambio, sino que es el cambio mismo. Pero otras veces el arjé pues es casi como un nomos, la costumbre, y otras veces el arjé pues es el principio de no contradicción que nos permite entendernos, hablar con una cierta lógica. Pero el caso es que no hay el arjés, el logos, el arjés apeiron, el arjés idea de bien. En Aristóteles no hay el arjés tal, ¿no? Como que los principios, esos primeros principios, son unos u otros según convenga al pensamiento, según faciliten la comprensión. Entonces, Aristóteles, aunque a mí me parece que es menos didáctico que Platón, sin embargo, él está más preocupado de la pedagogía, o ve las cosas desde el punto de vista pedagógico, o ve la realidad también desde el punto de vista del conocimiento humano, ¿no? Como que se da cuenta de que hay
un perspectivismo y que las esencias, son definiciones que pueden ser perfectamente eternas, pero a condición de que no obliguemos a las cosas particulares a someterse a esas definiciones, sino que si hace falta nos inventemos una definición nueva para una realidad nueva. Para mí Aristóteles está como muy guay, por ejemplo, para ahora enfrentar los discursos transfóbicos, por ejemplo, ¿no? Como que hay gente que dice, no, bueno, pues es que ser mujer es esto y ser hombre es esto. Y entonces, si quieres ser mujer, pues tienes que pasar por este área, y si quieres ser hombre, tienes que pasar por este, ¿no? El que sea que norme la sociedad. Y de alguna manera se está ahí como confundiendo el plano de lo que las cosas son, ¿no? El plano de la naturaleza, como que se alude a la naturaleza y a la esencia de las cosas, justo para lo que es todo lo contrario, ¿no? Para lo que es la imposición de unas determinadas formas o roles o operaciones o modificaciones o lo que fuera, sin las cuales no vas a poder pedir ser identificado como tal cual. Bueno, como para no irnos por las ramas. Pues ante la mujer tiene ovarios y el hombre tiene testículos y no salimos de ahí, pues bueno, pues Platón hablaría, yo creo que tranquilamente, de la intersexualidad, ¿no? Porque bueno, ya la tenemos ahí en este personaje mitológico de Aristófanes que yo creo que Platón está reivindicando, ¿no? El andrógino. Pero bueno, como que habrá quien entienda en Platón, o más bien use o mal use a Platón para decir, bueno, no, estas son las esencias eternas y necesarias, y si no cumples con alguna de esas características, que sea el tener ovarios o el tener hijos o ser de piel suave o lo que fuera, pues no eres mujer, porque esa esencia es anterior a ti y entonces en todo caso serás como un intento malogrado, ¿no? De mujer. O incluso un simulacro, si ni siquiera se te percibe. Ahora bien, ¿Platón diría esto hoy día? Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque en Platón lo que es muy importante, se lo enseña Heidegger cuando da esas lecciones tan magistrales sobre Platón. El eidos, la esencia, es aquello que permite percibir algo como algo que puedo reconocer. Y si nos preguntamos si necesitamos como una ecografía, ¿no? Como o ver los genitales, o ver el interior del cuerpo de alguien para saber para identificarla, reconocerla como mujer o no como hombre, pues diríamos que no. Entonces, Platón es de lo que habla. Habla de unas esencias que nos permiten reconocer algo, saber lo que es, meterlo dentro de un nombre que a nosotros nos hace resonancia con otros ejemplares de eso mismo, o sea, que sabemos reconocerlo y por tanto cómo dirigirnos a esa persona o a esa cosa o qué hacer con tal o cual mueble, ¿no? De hecho, algo como que me parece muy irrebatible en Platón es justamente esto, frente a lo que sería pues, el sentido común, ¿no? Que dice, bueno, no, es que pues estas ideas platónicas son conceptos generales, ¿no? Pues esencias, sí, pues definiciones. Y esas definiciones no son anteriores ni autónomas, o sea, no existen de forma independiente y anterior y ontológicamente anterior a las cosas particulares. Lo que existen primeramente son las cosas particulares y concretas y determinadas y diversas y opuestas entre sí y que tienen pues una duración finita y tal y cual. Y son captables de algún modo por medio de alguno de los sentidos o de la convocatoria de varios. Eso es lo que existe. Y las ideas pues son nada más que una generalización en base a lo que hemos ido viendo que se repite, pues por ejemplo, si hablamos de la idea de mesa, en todas las mesas, entonces, o de la idea de gato, en todos los gatos. Entonces vemos que a pesar de que hay algunas características cambiantes, pues bueno, hay algo que se repite y eso sería como la esencia, ¿no?
Y entonces, bueno, pues Platón diría muy rotundamente y casi como de forma insuperable, pues no, pues es que para que tú hayas visto ese común denominador que existe en todos los gatos eh, y por el cual los llamas gato, ciertamente tuviste que comparar unos con otros, pero ya comparaste entre gatos, porque si hubieras tenido que comparar un gato con cada uno de los demás gatos y con cada una de las demás motas de polvo, de ordenadores, de teléfonos, de personas y con cada una de las demás cosas que existen en el universo, no hubieras acabado nunca y estarías a tientas en un mundo tan poco conceptuado que pincharía, ¿no? Que sería como que nos rebasaría por todas partes y no nos podríamos ubicar con la más mínima distinción, ni tan siquiera nominal, ¿no? Si comparaste unos gatos y otros, y de hecho pudiste ver lo que es variante, pues por ejemplo sus colores, está aquello, tal tamaño, unos cuantos, y sin embargo pudiste también detectar lo que se repite en todos ellos, o en todos los que no fueron absolutamente malogrados y entonces ya son monstruos que no se sabe lo que son, es porque ya de entrada los tenías en un mismo saco. Es decir, comparaste, sí, pero no comparaste cualquier cosa con cualquier cosa. No, que ya comparaste unos gatos con otros. Entonces es como que hay una petición de principio, ¿no? No puedes decir, no, bueno, sé lo que es el concepto de gato porque lo saqué del denominador común de todos los gatos que vi. Ya, pero esos gatos que viste, ¿cómo los identificaste como gatos? Y entonces, pues te saca el denominador común, ¿no? ¿Cómo los reuniste primero para compararlos entre ellos? Pues entonces la esencia o la idea tiene que ser anterior. Y entonces ahí pues tendremos que hablar de transmigración de las almas o tendremos que hablar de inconsciente colectivo o lo que fuera, ¿no? O lo que corresponda. Pero sería este como un hecho. Y eso a mí me parece casi irrebatible. Pero podemos establecer una contraargumentación aristotélica. Para mí, siempre y cuando afinemos mucho y entendamos a Aristóteles mucho más allá de ese señor a veces un tanto árido y un tanto bien pensante y un tanto, no sé, como normativo, ¿no? Y lo pensamos más deteniéndonos en esa especie de insistencia en que no ya es que lo primero que existe son las cosas particulares, sino que aunque le demos un determinado tipo de existencia o concedamos un determinado tipo de existencia a las sustancias segundas o formas o ideas platónicas seguidos como lo queramos llamar, aunque les concediéramos una existencia, e incluso aunque les concediéramos una existencia trascendente o trascendental, que yo creo que al final Aristóteles también se la da, hay algo importantísimo que se usa mucho en el animalismo, en el pensamiento animalista ahora. Y es que esos conceptos generales, aunque existieran perfectos, eternos, etc., y anteriores, no sangran, no sienten ni padecen. Y entonces no exigen un respeto, digamos, un mimo, un cuidado, justamente no son vulnerables. Y si se imponen sin necesidad de peleas, ¿no? Porque es como algo que está como más allá pues no sé, de nuestras preferencias o de nuestros acuerdos de convivencia o que fuera. Sin embargo, si las cosas particulares, aunque las advirtiéramos, aunque concediéramos que fueran más imperfectas y esto y lo otro, sienten y padecen, son vulnerables y por tanto no pueden ser oprimidas o castigadas o dañadas en favor de una idea. Esa idea no necesita de defensores ni de abogados. De ahí que después de 8.000 rodeos, pues vuelva a lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Como que en qué nos sirve estas disquisiciones platónico-aristotélicas, pues en que lo que importa no es tanto la definición de mujer, la esencia de mujer y de hombre, o de intersexual o hermafrodita, o si la intersexualidad es una idea más
o si ya es una mezcla, una hibridación un tanto simulacro por debajo del nivel de reconocimiento, no sé qué, sino que lo que nos importa es que lo que está claro que existe es esta persona que está aquí, que nació intersexual, o esta persona que tiene estos órganos o aquellos, pero se siente de tal manera. Entonces ahí lo que importa es que esa persona particular siente y padece. Y la palabra mujer, a la palabra mujer, la idea mujer no le duele nada. Entonces, pues puede mantenerse igual, puede cambiar, o lo que sea, sin que haya que salir ahí como Quijotes a defenderla. Y a cuento de todo esto, ¿tiene que cambiar? ¿No tiene que cambiar? Pues aquí viene otra cosa que importa mucho y que antes la estábamos mencionando. ¿Qué es casi como el sinónimo de la inteligencia? O de la viveza, ¿no? Saber cambiar el criterio de las clasificaciones. O sea, jugar a que ahora vamos a clasificar todos los objetos de esta habitación en virtud de su color, y ahora en virtud de su olor, y ahora en virtud de que me sirven para comerlos o que son comestibles o no. Y entonces, de esa manera, pues puedo decir, bueno, pues hace falta cambiar la definición de mujer. Bueno, a lo mejor lo que hace falta es que desde la perspectiva de ciertos ámbitos, pues a lo mejor si en lo que estoy pensando es en la prevención del cáncer de mama, pues entonces a lo mejor, o en la prevención ginecológica, no sé cuántos, pues entonces a lo mejor nos interesa más pues hablar de mujer o de femenino, lo que queramos, en términos de unos determinados tipos de genitales, ¿no? Pero a lo mejor en términos sociales nos interesa más ver la feminidad o lo mujer o lo que fuera en otros aspectos. Entonces al final no es tanto que haya que cambiar la definición de mujer, sino que hace falta saber qué criterio nos interesa en ese momento usar para la clasificación, de cara a cuestiones prácticas. Y en esto sí que es verdad que Aristóteles es muy práctico e insiste mucho en esta movilidad de las clasificaciones. O podemos hacerlo en plan platónico y entonces construir más ideas y más conceptos y ya está. Si al final es que ni Aristóteles ni Platón tienen la culpa de la transfobia, ¿no? Ni de qué sé yo, ni del racismo. En fin, pero bueno, es como que estas reflexiones en torno a ellos y en torno a las relaciones entre ontología y moral como que nos sirven, ¿verdad? Entonces, claro, vemos que ese brillo, esa belleza en el saber moverse y cambiar el criterio de las clasificaciones nos da una verdad ontológica, que es como una suerte de perspectivismo, o una suerte de ontología de la diferencia, de filosofía de la diferencia, donde la argeia es la diferencia. Pero porque estamos incluyendo la moral, y ya ni siquiera no la ética, la moral, en el sentido de el ánimo vital, ¿no? Estamos incluyendo el deseo. Estamos incluyendo el deseo. Estamos incluyendo la perspectiva, el interés desde el cual clasificamos las cosas. Estamos, en definitiva, siendo un poco honestos, ¿no? Y dando cuenta de dónde acaba nuestras posibilidades de acceso al real y dónde empieza, pues, nuestra capacidad para conceptuar o para captar las ideas y darnos cuenta también si es que a lo mejor nos falta alguna idea bajo la cual podamos clasificar pues este otro colectivo o estas otras existencias particulares que no quieren prescindir de una cierta identidad y de un cierto hilo común y de un poder reconocerse en espejo unos con otros y de un poder pues tener una complicidad y un sentimiento de pertenencia a un colectivo, y por tanto no quieren perder el nombre pues de hombre, mujer o de lo que fuera, pero al mismo tiempo quieren darle una movilidad a las clasificaciones y quieren poder recalificar, rebaremar, ¿no? Cuán importante es esa posibilidad de que nos rebaremen siempre. Y que nos rebaremen o que nos revalúen bajo otros criterios y atendiendo y enfocándose en otras cosas. Y de esa manera seguramente pues nos detectarían también antes las enfermedades y podríamos a lo mejor pues hacer algo más por nuestra salud y también, por tanto, por la salud política de la ciudad y del Estado, ¿no? Sabiendo pues mirar desde varias perspectivas y percibir a través de los diferentes filtros que son los eidos o las esencias.
Lo voy a dejar aquí por hoy y seguimos el próximo día hablando ya en materia moral, puramente ética, de este bien que le ayuda a Aristóteles a ver también pues cuán diverso es, cuán diversas son las costumbres, las culturas y por tanto lo que le viene bien a cada uno y lo que a cada uno serena. Y cómo así esa felicidad que consiste en la acción del alma, ¿no? En dedicarse el espíritu a lo que más le gusta, puede ser también diverso. Y lo podemos llamar afición en vez de ciencia.